Hola, muy buenas a todos. Aquí su amigo Gus una vez más y en este momento les voy a presentar un paisaje de atardecer y con lo que les había prometido, con la perspectiva de lado ahora con unas olas muy suaves. Bien, en la parte superior comenzamos colocando lo que sería morado, de ahí pasamos a lo que es el color magenta y luego al color naranja expandiendo bien de un lado al otro. Recuerden limpiarse bien su mano una vez que terminan de usar el color anterior para no contaminar el que sigue. Le damos un poco de luz con amarillo y comenzamos a aclarar cada color con el blanco titanio. Ya vieron, ya lo hice en el púrpura y ahí nos vamos a aclarar ese color magenta para darle más vida. Ahí nos vamos con el color naranja y por último nos vamos a aclarar lo que es el color amarillo. Exacto. Una última línea por aquí. Aquí es donde vamos a colocar el sol. De izquierda a derecha, de derecha a izquierda, expandiendo bien la pintura. Bien, ahora nos vamos con lo que es el sol. Recuerden hundir su dedo en blanco titanio, un puntito. Así no queda mal, así queda muy bonito. Pero recuerden que el sol en los atardeceres es un poquito más grande, entonces hay que expandirlo un poquito más. Procurando dejar bien la circunferencia. Exacto. Si escuchan un ruidito de fondo es porque es mi French Pool, que lo tengo ahí haciendo un poquito de ruido, pero bueno, seguimos con la grabación. Exacto, buscando bien la circunferencia. Como siempre les digo en esta parte del video, el sol puede tener el tamaño que ustedes quieran. Ahora sí es a gusto personal de cada uno de ustedes. Bien, de ahí ya pasamos con lo que es el azul Prusia, expandiendo bien la pintura, pero solo llevándolo a un 80% de nuestra superficie, de la mitad hacia abajo. Expandimos bien para rellenar bien todo nuestro lienzo. Ahí si están practicando en casa me lo pueden dejar en algún comentario para ver qué tal se sintieron realizando una pintura con dedos. Bien, ahí combiné lo que es blanco titanio con magenta y naranja y le puse un toquecito de verde en la parte inferior que a lo último les voy a mostrar para qué es. Expandimos bien la pintura de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, saliendo de nuestro lienzo. Esa mano es de un niño que justo estaba mirando cómo yo estaba realizando ese cuadro y me estaba comentando que ahí abajo faltaba eh, desvanecer el blanco del final del cuadro, pero le dije que aguantara porque ahora iba a hacer algo que él nunca había visto, que era realizar la arena con el blanco titanio y yo iba a llegar hasta ahí. Exacto. ¿Ya vieron? Que llega hasta la parte de abajo. Él también se dio cuenta de eso y le gustó. Bien, ahí vamos a marcar las dos curvas, que en esas dos curvas es donde van a aparecer nuestras olas. Exacto. Bien, una vez que tenemos nuestras dos curvas, comenzamos con esas olas muy delgadas, muy suaves, que van llegando a la orilla. Recuerden cargar el dedo con blanco titanio y vamos realizando una línea hasta el final. En los próximos videos les voy a dar el tutorial de cómo realizar esas líneas con su dedo índice, para que les quede algo bien estético y bien bonito. Miren ahora cuando lo volteé. ¿Ya vieron? Esa sensación de olas que viene llegando al final, ya que vienen perdiendo fuerza, ahí las tienen. Es un efecto que en lo personal a mí me gusta muchísimo. Bien, una vez que tenemos las olas, nos vamos con nuestra vegetación. Esa selva que está a lo lejos. Exacto. Con verde olivo vamos realizando pequeños golpecitos y a medida que nos vamos alejando del sol, vamos ejerciendo más presión sobre la pintura. De ahí barremos y le hacemos ese sombreado. Limpiamos y ahora nos vamos a elegir un color mucho más claro que el verde. Podría ser un verde fluorescente, podría ser un amarillo, para dar esa sensación de que la luz, la poca luz del sol, está pegando en la copa de los árboles. Excelente. ¿Vieron cómo queda? Súper bonito. Bien, ahora agarramos nuestro botecito de pintura y vamos a marcar el camino por donde va a estar pasando el tronco de la palmera. Recuerden que hacemos eso para que en el momento que nosotros vayamos a barrer el color negro, solo barramos el color negro. No nos vamos a traer
con ese barrido ni el color verde de la selva, deformándola, ni el color blanco de la arena y también deformando lo que ya pintamos, sino que quede cada objeto definido con su forma. Ahí le hicimos los cortecitos al tronco. Recuerden que cuando deslicen el dedo tiene que ser casi en el aire, muy suave, porque a más presión la línea queda más gruesa. De ahí nos vamos con las palm frond, las hojas de palmera. Cargamos de verde olivo y vamos haciendo pequeños gajos, y una vez llegando al final de nuestra hoja le dejamos menos presión al dedo para que aparezca esa punta, ese filo al final de la palmera. Comenzamos con los cortes. ¿Vieron cómo ella se deja ver el fondo de nuestro cielo? Ese es un efecto que a mí en lo personal me gusta muchísimo. Exacto. Súper. Y nos vamos por el otro lado. Eso. Así. Uno más por aquí. Y ahora sí, comenzamos con lo que son los cortes. Ese día en particular estaba lloviendo muchísimo en ese lugar. Y por eso tuve que mover todo el staff y filmar de ese lado, porque ya del otro lado ya no podíamos, ya se nos hacía imposible por la lluvia que estaba cayendo. Pero pudimos realizar el video. Bien, de ahí ya marcamos y hicimos la línea punteada de negro y barremos muy suave, casi en el aire, y comenzamos con los cortes. Importantísimo, ¿vieron cómo voy moviendo mi lienzo, mi superficie? No solo la mano que tiene la pintura en el dedo es la que trabaja, sino que la otra mano también acompaña con el giro o con la posición de hacia dónde quiero manipular mi pintura. La otra mano también ayuda muchísimo. Bien, comenzamos con los cortes otra vez en la palmera más pequeña. Exacto. Y ahí lo tienen, nuestro atardecer. ¿Ya vieron aquí en la orilla del mar cómo quedó ese reflejo de las palmeras? En el agua se ve en la orilla un poquito de color. Ese era el efecto que les quería presentar hoy, con el reflejo en el mar, poniéndole un tonito de color verde en la parte de abajo y aparece el reflejo de lo que son las palmeras en el agua. Bien, lo que son las gaviotas, utilicé un pincel y les puse un par de estrellitas en la parte superior para darle un detalle más a nuestra pintura. Eso fue todo por el día de hoy, espero les haya gustado. Me dejan su comentario. Si les gustó pueden poner un like, si no les gustó le pueden poner un dislike. Y si no se han suscrito, los invito a que se suscriban. Ahora sí, nos vemos en el siguiente video. Adiós.